En 1933, cuando en América ya resonaban los primeros ecos de la Gran Depresión, en los almacenes de un gran distribuidor de libros en Chicago, se retiraron las tiradas del libro de Charles Haanel, El sistema de la llave maestra. No hubo declaraciones oficiales de censura, sin embargo, cientos de ejemplares desaparecieron de los estantes y en algunas bibliotecas fueron reemplazados por carpetas vacías con la inscripción «Retirado a petición del editor». Este episodio casi olvidado atestigua cuán peligrosas se percibían entonces las ideas de Haanel que ofrecían a las personas tomar el control de su propia realidad. No todos los años los libros que prometen cambiar el mundo interior se encuentran con tal reacción. Es precisamente esta historia oculta la que confiere un peso especial a la lección que vamos a analizar. Si el pensamiento puede ser la causa y no solo la consecuencia, entonces su poder es capaz de sacudir los cimientos de cualquier época. Charles F. Haanel nació el año 31 del siglo XIX en la ciudad industrial de San Luis, Missouri. Su familia pertenecía a la clase media. Su padre, Frederick Haanel, era propietario de una pequeña imprenta y su madre, Mary, se dedicaba al hogar y leía a su hijo en voz alta libros sobre grandes inventores. Ya en la infancia, el joven Charles mostraba un vivo interés por la mecánica. Ensamblaba relojes sencillos con materiales a mano e incluso intentó construir su propio motor de vapor en el sótano de su casa. La escuela le proporcionaba solo conocimientos superficiales, pero él devoraba todo lo que podía encontrar en las bibliotecas locales, desde tratados de física hasta obras filosóficas de Oriente. A los 14 años, Haanel abandonó el programa escolar regular y se convirtió en aprendiz en un taller local, donde estudió los fundamentos de la ingeniería mecánica. Paralelamente comenzó a trabajar en la imprenta de su padre, donde por primera vez se enfrentó al aspecto comercial de la impresión. A los 17 años ya había abierto su primera pequeña empresa que vendía kits de impresión doméstica. El éxito llegó rápidamente. A los 25 años, Haanel poseía varias imprentas y sus productos se suministraban a los estados vecinos. Pero el verdadero avance ocurrió a los 27 años, cuando Haanel, inspirado por los libros de Herbert Spencer y William James, concibió la idea de crear un sistema capaz de combinar métodos prácticos de autogestión con los principios científicos de la época. Fundó la Continental Commercial Company, registrada oficialmente en 1893. Inicialmente, la empresa se dedicaba al suministro de material de oficina y materiales publicitarios. Sin embargo, a principios del siglo XX, Haanel la transformó en una especie de incubadora de nuevas ideas. Contrató a ingenieros, psicólogos, especialistas en marketing e incluso filósofos para desarrollar conjuntamente programas de crecimiento personal. En 1912, el sistema de la llave maestra vio la luz por primera vez, pero no en forma de un libro común. Haanel lo lanzó como un curso de 24 semanas, cuyo envío se realizaba por correo. Cada participante recibía una hoja con material teórico, tareas y recomendaciones para ejercicios prácticos. El pago por el curso era pequeño, $5, lo que en ese momento equivalía al costo de 2 semanas de alojamiento en un hotel de clase media. Durante el primer año, las ventas superaron los 3.000 kits y la lista de clientes incluía nombres que hoy se leen como leyendas de la industria. Henry Ford, John D. Rockefeller Jr., Walter Shore, fundador de Shore Industries, e incluso Thomas Edison, quien según una carta de Haanel expresó interés en el mecanismo del pensamiento, comparándolo con circuitos eléctricos. Esta amplia base de clientes se explica por el hecho de que la América industrial de aquella época buscaba formas de aumentar la eficiencia del trabajo y en particular de gestionar el factor humano. Haanel ofrecía una clave capaz de abrir puertas a una mayor productividad, a una mejor salud, a una prosperidad financiera, todo ello empaquetado en un lenguaje de divulgación científica respaldado por referencias a las obras de Francis Galton, George Seurat, Miller e incluso a las teorías de la energía moral, populares en ese momento en Estados Unidos. La primera lección del sistema de la llave maestra se abre casi como un manifiesto.
El mundo interior es la causa, el exterior es la consecuencia. Hanel escribe, en todo plano de existencia opera la verdad. Mucho atrae así aún más. Esta frase, simple en su estructura, oculta un mundo entero de procesos psicofisiológicos que a principios del siglo XX apenas comenzaban a ser comprendidos por los científicos. Hanel señala que la mayoría de las personas pasan toda su vida cambiando las consecuencias, circunstancias externas, ingresos, salud, pero desatienden la causa, es decir, sus pensamientos y creencias. Según él, por eso mismo, el hombre que desea cambiar el mundo debe, ante todo, cambiarse a sí mismo. ¿Por qué es tan importante esta idea? En primer lugar, cuestiona la forma habitual de resolver problemas. En lugar de luchar contra las limitaciones externas, se debe prestar atención al interior, a la programación mental. Hanel explica que los pensamientos no son meras imágenes abstractas, sino ondas energéticas que interactúan con la realidad circundante. En su opinión, el pensamiento, al igual que la luz, tiene dirección e intensidad. Atrae hacia sí aquello que corresponde a su frecuencia. Esta concepción, expuesta en 1912, encontró su confirmación en descubrimientos científicos casi 100 años después. La neuroplasticidad, término introducido en el ámbito científico en la década de 1960, obtuvo amplio reconocimiento gracias a la obra de Norman Doidge, El cerebro que se cambia a sí mismo, publicada en 2007. Doidge demuestra cómo el cerebro es capaz de reorganizarse físicamente bajo la influencia de pensamientos y acciones repetidas. Un ejemplo es un estudio en el que grupos de personas que practicaban la visualización del éxito mostraron un aumento en el volumen de materia gris en las áreas responsables de la planificación y ejecución de tareas. Esto confirma la tesis de Hanel de que los pensamientos forman la estructura del cerebro y no al revés. La epigenética, que se desarrolla desde principios del siglo XX, pero que obtuvo atención masiva después de las publicaciones de Bruce Lipton en 2005, revela otra capa de interacción entre la mente y el cuerpo. Lipton demuestra que los genes pueden activarse y desactivarse bajo la influencia de señales químicas que, a su vez, son reguladas por hormonas producidas en respuesta a estímulos emocionales y cognitivos. De este modo, las creencias, los miedos y las esperanzas son capaces de influir en la expresión de los genes, alterando el paisaje bioquímico del organismo. Esto es una confirmación directa de la afirmación de Hanel: aquello en lo que crees forma tu biología. El efecto placebo, descrito por primera vez en 1955 por Henry Beecher en un experimento con pacientes que recibieron un fármaco inactivo, pero estaban convencidos de sus propiedades curativas, demuestra que el pensamiento de curación literalmente cura. En ensayos clínicos, el placebo a menudo demostró una mejora en el 30 a 60% de los casos, incluso sin intervención farmacéutica activa. Este fenómeno, según Hanel, ilustra la ley de atracción. La creencia en la curación crea un ambiente interno capaz de iniciar procesos fisiológicos reales. Estas confirmaciones científicas modernas encuentran sus raíces antiguas en enseñanzas formuladas mucho antes de la aparición de la palabra neurona. Buda, que vivió 600 años antes de nuestra era, dijo: "Somos lo que pensamos". Hermes Trismegisto, el autor mítico de los textos herméticos, afirmó: "El universo es mental, todo lo que existe es pensamiento". Marco Aurelio, emperador filósofo romano, escribió en sus meditaciones: "Tu vida es tal como la piensas". El tratado cabalístico Zohar describe el mundo como un flujo de conciencia divina, y en la tradición del yoga, en particular en el yoga vasista, se dice que la mente es la fuente de todas las experiencias y el control sobre ella conduce a la liberación del sufrimiento. Estos paralelismos muestran que la idea de la causalidad del mundo interior tiene profundas raíces culturales. Sin embargo, Hanel fue el primero en sistematizarla en forma de un curso práctico, accesible al público en general. No se limitó a repetir antiguas sentencias, sino que propuso metodologías concretas que permiten reprogramar la mente. La primera lección comienza con un ejercicio simple que Hanel llama estado de inmovilidad total. Se invita al participante a sentarse en un sillón cómodo, enderezar la espalda,
cerrar los ojos y mantener el cuerpo en completa inmovilidad durante 15 a 30 minutos, durante 7 días consecutivos. Hanel subraya que esto no es yoga ni meditación, sino el control del cuerpo como primer paso hacia el control del pensamiento. Según él, solo cuando el cuerpo se calma, la mente puede volverse receptiva a nuevos patrones. Él explica que en la vida ordinaria nuestro cerebro recibe constantemente señales de los músculos, órganos y estímulos externos. Estas señales forman el llamado fondo de la conciencia, en el que se pierde fácilmente la capacidad de pensamiento dirigido. Al mantener el cuerpo en inmovilidad, la persona disminuye la cantidad de entradas sensoriales, liberando así recursos cerebrales para el trabajo interno. Hanel cita un ejemplo de su propia experiencia. Cuando practicó este método durante una semana, sus pensamientos se volvieron claros como el cristal, y las ideas, antes ocultas en la subconsciencia, salieron a la superficie. La práctica se acompaña de la recomendación de llevar un diario, registrando cada sensación, cada pensamiento que surge en el proceso. Hanel aconseja escribir sin juzgar, simplemente registrar el hecho: siento un ligero hormigueo en las puntas de los dedos. Los pensamientos sobre el trabajo vienen, pero los dejo ir. Esta técnica se asemeja a los métodos modernos de mindfulness. Sin embargo, en el contexto de 1912, parecía innovadora. Hanel también introduce el concepto de resonancia mental. Él escribe: si deseas atraer un resultado específico, debes emitir un pensamiento cuya frecuencia coincida con lo deseado. En su opinión, el pensamiento es una vibración, y si su frecuencia corresponde a la frecuencia del evento deseado, entonces ocurre una atracción natural. Investigaciones modernas en el campo de la física cuántica, como el experimento de Alain Aspect en 1982, demuestran que las partículas pueden encontrarse en un estado de entrelazamiento, donde el cambio de estado de una partícula se refleja instantáneamente en otra, independientemente de la distancia. Aunque Hanel no tuvo acceso a la teoría cuántica, su metáfora de la resonancia anticipó la idea de que la conciencia puede influir en el mundo físico a través de campos implícitos. Un aspecto importante de la lección es la convicción de que el cambio del mundo interior requiere constancia. Hanel advierte contra los milagros instantáneos, enfatizando que el camino hacia la llave maestra es un camino de disciplina. Pone como ejemplo la vida de Edison, quien, a pesar de 1000 intentos fallidos, continuó experimentando hasta que inventó la bombilla incandescente. Hanel utiliza este ejemplo para mostrar que la persistencia en el trabajo sobre uno mismo conduce a la reescritura del código mental. Entre los alumnos de Hanel a principios del siglo XX se encontraba Earl Nightingale, quien más tarde se convertiría en uno de los entrenadores de negocios más influyentes de Estados Unidos. Nightingale, al inicio de su carrera como vendedor, encontró en el sistema de la llave maestra un método que le permitió superar el miedo a hablar en público. Según sus recuerdos, después de una semana de práctica de inmovilidad, pudo hablar ante una audiencia de 50 personas sin sentir miedo. Más tarde, Nightingale se convirtió en mentor de Dale Carnegie, y las ideas de Hanel se filtraron en libros como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, donde Carnegie subraya la importancia de la actitud interna hacia uno mismo y hacia los demás. Otro ejemplo conocido es Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico. Hill reconoció que se inspiró en el sistema de la llave maestra cuando en la década de 1920 estudió métodos de crecimiento personal. En su libro, repitió el principio de el mundo interior es la causa, pero lo presentó como la ley del deseo, la ley de la fe. Hill, trabajando en su plan cerebral, practicó ejercicios similares a los propuestos por Hanel y afirmó que estos le ayudaron a recopilar información de más de 500 personas exitosas de la época. Entre las figuras más modernas que se basan en las ideas de Hanel, cabe mencionar a Oprah Winfrey. En una entrevista de 1998, ella contó cómo, en un periodo difícil después de su divorcio, comenzó a leer El sistema de la llave maestra, y cómo la práctica diaria de concentración visual la ayudó a reescribir sus creencias sobre sus propias posibilidades.
Oprah también señaló que muchos de sus invitados entrenadores utilizaron métodos similares, incluyendo a Tony Robbins y Joe Dispenza. Resumiendo el primer bloque de la exposición del tema, es importante señalar que Hanel no se limita solo a la teoría. Él propone un plan concreto. El estado de inmovilidad física total es el fundamento. 2. El registro de pensamientos en un diario es una forma de fijar y seguir los cambios. 3. La visualización del resultado deseado, en sincronía con la sensación de paz interior. 4. La repetición del ejercicio durante 7 días y luego la extensión gradual del periodo hasta 4 semanas. A medida que el cuerpo se acostumbra a la inmovilidad, la mente comienza a soltar los viejos patrones y abrirse a los nuevos. Así, la primera lección del sistema de la llave maestra no es simplemente una declaración filosófica, sino un protocolo práctico, respaldado por observaciones sobre neuroplasticidad, epigenética y el efecto placebo. Conecta las antiguas enseñanzas sobre la creación mental con los datos científicos modernos, mostrando que la idea de la causa interna que forma las consecuencias externas tiene una base tanto histórica como empírica. En las lecciones posteriores, Hanel desarrollará estos principios, pero ya está claro, para cambiar el mundo, primero es necesario cambiarse a uno mismo, y el primer paso para ello es el estado de inmovilidad física total, que abre el camino al control del pensamiento. Cuando Charles Hanel en 1912 escribía que el mundo exterior es solo un reflejo del interior, no solo proponía una concepción filosófica, describía la mecánica de la realidad que la ciencia de entonces aún no era capaz de medir. Hoy, más de un siglo después, estamos en el umbral de la más grande síntesis científica, donde la sabiduría ancestral y la física cuántica hablan el mismo lenguaje. Lo que a Hanel llamaba fuerza creativa mental, la ciencia moderna lo describe a través de los términos neuroplasticidad y epigenética, transformando la metafísica en realidad biológica. Consideremos un avance fundamental en la comprensión del cerebro humano ocurrido a principios del siglo XXI. En la década de 1990, dominaba la dogma de que el cerebro adulto era estático e inmutable. Se creía que nacíamos con un conjunto determinado de neuronas y conexiones rígidamente establecidas, que con el tiempo solo se degradaban. Sin embargo, en 2007, el doctor Norman Doidge, en su obra emblemática La plasticidad del cerebro, publicó los resultados de décadas de investigación que cambiaron por completo esta percepción. Demostró que el cerebro posee una capacidad fenomenal para reorganizarse físicamente en respuesta a la experiencia y, lo que es aún más importante, en respuesta a un pensamiento dirigido. Una de las confirmaciones más claras de esta teoría fue el estudio de Eleanor Maguire, realizado en 2000 con la participación de taxistas de Londres. Para obtener una licencia en Londres, los candidatos deben aprender el conocimiento, un mapa colosal de la ciudad que incluye 25.000 calles y miles de puntos de interés. El proceso de aprendizaje lleva de 3 a 4 años. Mediante resonancia magnética, se descubrió que en aquellos que completaron con éxito la formación, la parte posterior del hipocampo, un área del cerebro responsable de la memoria espacial, aumentó físicamente de volumen. El cerebro literalmente creció bajo la presión de la necesidad de asimilar nueva información. Este experimento demostró claramente, cuando enfocas tu atención en una tarea específica durante un periodo prolongado, tu ordenador biológico reorganiza su arquitectura. Hanel lo sabía intuitivamente, afirmando que la concentración del pensamiento crea nuevos canales en la conciencia a través de los cuales comienza a fluir la energía de la creación. Pero la influencia del pensamiento se extiende mucho más allá de un simple cambio en la estructura de las redes neuronales. Penetra en el núcleo mismo de nuestra biología, en nuestros genes. En 2005, el biólogo Bruce Lipton, en su libro La biología de las creencias, presentó pruebas de que los genes no son nuestro destino. La medicina tradicional sostuvo durante mucho tiempo que somos rehenes de nuestra herencia, pero Lipton demostró que la expresión genética está controlada por señales externas a la célula, incluyendo señales químicas generadas por nuestros pensamientos y emociones.
Esta dirección recibió el nombre de epigenética. En 2014, los investigadores Diaz y Ressler realizaron un experimento impactante con ratones que confirmó que incluso el miedo puede transmitirse a nivel genético. Se condicionó a los ratones para que temieran el olor a cereza silvestre, acompañándolo de una ligera descarga eléctrica. Pronto, estos ratones desarrollaron una mayor cantidad de receptores sensibles a este olor. Pero lo más sorprendente ocurrió después. Su descendencia, que nunca había estado expuesta al olor a cereza silvestre ni había recibido descargas eléctricas, mostró la misma reacción de miedo y poseía las mismas estructuras cerebrales alteradas. Esto demostró que la experiencia y la percepción alteran el código biológico. Si el miedo puede reprogramar los genes para generaciones futuras, entonces, según Hanel, el cultivo consciente de pensamientos de fuerza y éxito es capaz de producir un efecto inverso y curativo. La conexión entre el pensamiento y el cuerpo fue finalmente establecida en las obras de Candace Pert, autora del libro Moléculas de Emoción, publicado en 1997. Ella descubrió que cada pensamiento genera neopéptidos específicos, mensajeros químicos, que se distribuyen instantáneamente por todo el torrente sanguíneo y se unen a los receptores en la superficie de cada célula de nuestro cuerpo. Tu sistema inmunológico, tu sistema digestivo, tu corazón, literalmente escuchan tus pensamientos. Investigaciones de Glasser y Kickold-Glasser mostraron que los estudiantes de medicina, durante el periodo de estrés por exámenes, demuestran una drástica disminución en la actividad de los linfocitos T, responsables de la lucha contra virus y tumores. El pensamiento de estrés desarma físicamente la inmunidad. En este contexto, el efecto placebo deja de ser un molesto obstáculo en los ensayos clínicos y se convierte en una prueba directa de la primera lección de Hanel. En 1955, Henry Becher estableció que entre 30 y 60% de los pacientes experimentan un alivio significativo o una recuperación completa al tomar un placebo si creen en su eficacia. Esto no es simplemente autosugestión en el sentido psicológico, es un proceso biológico en el que el cerebro da la orden de sintetizar medicamentos internos como endorfinas o dopamina, basándose exclusivamente en la expectativa del resultado. Si el mundo interior es la causa, entonces la recuperación del cuerpo es solo una consecuencia inevitable. Hanel subrayaba que estas leyes son universales y operan en todos los planos de la existencia. Sus ideas encuentran un profundo eco en las tradiciones antiguas que durante milenios han conservado el conocimiento sobre la naturaleza mental de la realidad. Recurriendo al corpus de textos herméticos, encontramos el Poimandres, la revelación de Hermes Trismegisto. El primer principio del Kybalion reza: el universo es mental. Todo lo que vemos, oímos y palpamos es una manifestación de la mente única. Los antiguos sabios comprendían que la materia es solo pensamiento ralentizado y el pensamiento es materia de alta frecuencia. Buda Sakyamuni, hace más de 2500 años, comenzó el Dhammapada con palabras que podrían servir de epígrafe a el sistema de la llave maestra: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. En la psicología budista, la mente es considerada el rey de todos los sentidos. Si una persona habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento le sigue, como la rueda del carro al paso del buey. Si, en cambio, piensa con pureza, la felicidad le sigue, como una sombra que nunca abandona. Esto coincide exactamente con la tesis de Hanel de que mucho atrae así aún más. En el texto indio Yoga Vasista, uno de los tratados filosóficos más profundos, el mundo se describe como un largo sueño de la mente. Allí se afirma que el mundo es tal como lo ve el observador y no hay realidad objetiva separada de la conciencia. La enseñanza cabalística sobre Ein Sof, el infinito, dice que la creación comenzó con el pensamiento y el ser humano, creado a imagen y semejanza, posee la misma capacidad de crear sus pequeños mundos a través de la concentración de la intención.
Los estoicos del antiguo Roma, como Epicteto y Marco Aurelio, también practicaron el control sobre el mundo interior como el único camino hacia la libertad. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: «Tu vida es tal como la piensas». Comprendía que los eventos externos son neutrales y solo nuestra interpretación mental les da el matiz de éxito o fracaso. La práctica estoica de las reflexiones matutinas y vespertinas es un precursor directo de los ejercicios de Ahanel para la disciplina de la mente. Incluso el patriarca Zen Bodhidharma enseñó que la indicación directa a la mente humana permite ver la propia naturaleza y alcanzar la iluminación, pasando por alto los rituales externos y las escrituras sagradas. Pasando de la antigüedad a la historia de éxito del siglo XX, vemos cómo estos principios forjaron los destinos de los más grandes titanes de la industria y el pensamiento. Uno de los seguidores más devotos de las ideas plasmadas en el sistema de la llave maestra fue Napoleon Hill. A principios del siglo XX, el joven periodista Hill se encontró con Andrew Carnegie, el hombre más rico de la época. Carnegie le encomendó una tarea que le llevó 20 años: estudiar las vidas de 500 de las personas más exitosas de América y deducir la fórmula de su triunfo. Hill descubrió que todos ellos, desde Thomas Edison hasta Henry Ford, utilizaron los mismos principios de enfoque mental que Ahanel sistematizó en su libro. Edison, por ejemplo, poseía la capacidad de entrar en un estado de profunda inmovilidad. Similar a la primera lección de Ahanel, se sentaba en un sillón con bolas de metal en las manos, y cuando su cuerpo se relajaba completamente y su mente se sumergía en un estado liminal entre la vigilia y el sueño, las bolas caían, despertándolo. En ese momento, registraba ideas que provenían de lo que Ahanel llamaba la mente universal. Nikola Tesla fue aún más lejos. Visualizaba sus inventos con tal precisión que podía poner en marcha una turbina imaginaria en su cabeza y, una semana después, verificarla en busca de desgaste de piezas. Para él, el plano mental era más real que el prototipo físico. En 1956, el mundo escuchó una grabación que se convirtió en leyenda. El secreto más extraño de Earl Nightingale. Fue el primer curso de audio en la historia en recibir un disco de oro por ventas de más de 1 millón de ejemplares. La idea principal de Nightingale era simple y grandiosa: nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Él reconoció abiertamente que su filosofía tenía sus raíces en las obras de Ahanel y Hill. Nightingale explicaba que la mente es como una tierra fértil. No le importa lo que siembres en ella, si la semilla de una solanácea venenosa o la semilla de un hermoso maíz, la tierra te devolverá lo que hayas sembrado. La mayoría de la gente, en su opinión, siembra en su mente malas hierbas de duda y miedo, y luego se sorprenden de por qué su vida está llena de espinas. Steve Jobs, el hombre que cambió el rostro de la civilización moderna, también se guiaba por principios que resuenan con la primera lección del sistema de la llave maestra. En su famoso discurso ante los graduados de Stanford, habló de conectar los puntos hacia atrás. Su pasión por la caligrafía en la universidad parecía carecer de sentido desde un punto de vista práctico, pero fue precisamente ese interés interno, esa disposición mental hacia la estética y la armonía, lo que años después llevó a la creación del primer ordenador con hermosas fuentes. Hobbes creía en la intuición y la voz interior, afirmando que nuestro corazón y nuestra mente ya saben quiénes queremos ser. Su práctica de meditación y su búsqueda de la simplicidad no eran otra cosa que una forma de limpiar el mundo interior del ruido, para que la causa pudiera manifestarse en la consecuencia. Oprah Winfrey, cuya influencia en la cultura moderna es difícil de sobreestimar, ha enfatizado repetidamente que su éxito no es resultado de la suerte, sino de un trabajo consciente con las creencias. Ella declaró abiertamente que el libro de Ahanel y las ideas expuestas en la película El Secreto, que es una versión simplificada del sistema de la llave maestra, la ayudaron a darse cuenta de que no obtienes lo que quieres, obtienes aquello en lo que crees. Su capacidad para visualizar su futuro, estando en las difíciles circunstancias de su juventud, se convirtió en esa palanca interna que transformó su realidad.
Existe una anomalía histórica relacionada con el sistema de la llave maestra. En 1933, el libro fue de hecho prohibido en ciertos círculos y retirado de la circulación general. Las razones oficiales eran vagas, pero la leyenda cuenta que grupos influyentes de la época estaban preocupados de que demasiada gente tuviera acceso a métodos que permitían cambiar radicalmente su destino económico y social. Se dice que un joven Bill Gates padre encontró un ejemplar de este libro en la biblioteca de Harvard, y fueron precisamente las ideas de Hanel sobre el control del pensamiento las que sentaron las bases de las ambiciones que más tarde llevaron a la creación de un imperio tecnológico. Aunque esto puede ser solo una leyenda urbana, el hecho es que las ideas de Hanel poseen tal fuerza que intentaron ocultarlas de las masas durante décadas. En 2006, el mundo fue sacudido por el proyecto El secreto de Rhonda Byrne. Presentó la ley de atracción como una especie de descubrimiento mágico. Sin embargo, para quienes habían estudiado a Hanel, era obvio que se trataba solo de un reenvasado de la primera lección del sistema de la llave maestra, desprovisto de su estricta disciplina y profunda justificación científica. Hanel no prometía milagros sin esfuerzo. Él exigía una férrea autodisciplina. El primer paso que propone es la práctica de la inmovilidad física total. Esto puede parecer simple, pero intenta sentarte en una habitación tranquila y no moverte durante 15 a 30 minutos. Descubrirás que tu cuerpo comienza a rebelarse. Aparecerán dolores fantasma, picazón, el deseo de cambiar de postura. Esto no es yoga ni meditación en el sentido habitual. Es un acto de voluntad. Hanel afirma que si no puedes controlar tu cuerpo, que es la manifestación más burda de tu esencia, nunca podrás controlar tu mente, que es el instrumento más sutil y poderoso. 7 días seguidos, a la misma hora, debes someter tu cuerpo a tu voluntad. Es el fundamento. Cuando alcanzas un estado en el que el cuerpo se vuelve inmóvil y obediente, comienzas a sentir el silencio. En este silencio reside la clave. Aquí es donde la causa comienza a separarse de la consecuencia. Dejas de reaccionar a los estímulos externos y comienzas a reconocerte como la fuente. Las investigaciones modernas en el campo de la neurobiología confirman que tal práctica entrena la corteza prefrontal, un área del cerebro responsable del autocontrol y la toma de decisiones. Cuando suprimes el impulso de rascarte o ajustar tu ropa, fortaleces las conexiones neuronales que te permitirán en el futuro suprimir pensamientos y emociones destructivas. Literalmente construyes los músculos de tu conciencia. Así, la primera lección de Charles Hanel no es un mero llamado al pensamiento positivo. Es un método profundamente fundamentado, biológicamente confirmado e históricamente probado para la transformación del ser humano. Desde los taxistas de Londres hasta los antiguos estoicos, desde los físicos cuánticos hasta los multimillonarios de la actualidad, todos confirman la misma verdad. El mundo interior determina el mundo exterior. Muchas personas pasan décadas intentando cambiar su trabajo, sus parejas, su salud o su situación financiera, actuando sobre las circunstancias externas. Son como alguien que intenta cambiar la imagen en la pantalla, golpeando la pantalla misma, en lugar de cambiar la película en el proyector. Hanel nos enseña a acercarnos al proyector. Él nos enseña que cualquier cambio que no comience en el mundo interior será temporal y superficial. Cuando te sientas en inmovilidad, no simplemente descansas, entras en el laboratorio de tu conciencia. Comienzas a comprender que los pensamientos no son meras sombras efímeras, sino fuerzas reales con peso y forma. Como dijo Hanel, el pensamiento es la única fuerza creativa en el universo. Y el primer paso para dominar esta fuerza es el silencio, en el que por primera vez te encuentras verdaderamente contigo mismo. Este proceso requiere tiempo. 7 días de inmovilidad son solo el comienzo, pero es en este periodo donde se asientan las bases para lo que Hanel llama la llave maestra. Es una llave que abre cualquier puerta, porque abre la puerta a tu propia mente.
Y cuando te das cuenta de que tu mundo interior es la causa y todo lo demás es solo la consecuencia, adquieres un poder que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a soñar. Te conviertes en el arquitecto de tu destino, el creador consciente de tu realidad, confirmando con cada aliento y cada pensamiento la gran unidad de la ciencia, la historia y la sabiduría ancestral. Este camino de la conciencia, iniciado en el silencio de tu habitación, nos lleva inevitablemente más allá de la experiencia personal a un espacio donde las grandes mentes de la humanidad, a lo largo de los siglos, han dejado sus huellas. Si observas atentamente la arquitectura de la cultura moderna, descubrirás que los principios de Charles Hael están incrustados en los cimientos de los logros más significativos de nuestra época. No siempre se llaman el sistema de la llave maestra, pero su esencia permanece inmutable. El estado interno es el código primario que se despliega en el programa de la realidad externa. A mediados del siglo XX, Carl Gustav Jung, uno de los pilares de la psicología moderna, presentó al mundo la concepción de la individuación. Jung afirmaba que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto es un eco directo de la tesis de Hael. Jung describía el proceso de una profunda transformación interna en la que el individuo deja de ser una astilla en el océano de las circunstancias externas y se convierte en el centro de su propio universo. Cuando Hael habla del control del pensamiento, en realidad describe el mismo trabajo de integración de la sombra y la conciencia de los arquetipos que permite a la personalidad alcanzar la totalidad. Sin este trabajo interno, cualquier logro externo permanece frágil y desprovisto de sentido. Más tarde, Abraham Maslow, al estudiar a personas autorrealizadas, introdujo el concepto de experiencias cumbre. Observó que los representantes más exitosos y felices de la humanidad poseen la capacidad de entrar en estados donde los límites entre el yo interior y el mundo exterior se difuminan. En estos momentos, la persona actúa desde un estado de profunda paz interior y claridad, ese mismo estado que Hael prescribe alcanzar a través de la práctica de la inmovilidad. Maslow confirmó que los logros externos de estas personas son solo un subproducto de su desarrollo interno y no su causa. En el campo de la psicología cognitiva, el premio Nobel Daniel Kahneman, en su trabajo sobre los dos sistemas de pensamiento, fundamentó científicamente la necesidad de la disciplina de la que escribió Hael en 1912. El sistema 1, rápido, automático y a menudo erróneo, son precisamente esos pensamientos caóticos que aprendemos a suprimir en el primer ejercicio de la llave maestra. El sistema 2, lento, lógico y que requiere esfuerzo, es el instrumento de creación consciente que Hael insta a entrenar. Cuando te sientas en el silencio, literalmente desactivas el automatismo del primer sistema para permitir que el segundo sistema comience a diseñar tu nueva realidad. Mihaly Csikszentmihalyi, creador de la teoría del flujo, describió el estado de experiencia óptima que surge cuando una persona está completamente absorta en una actividad. Pero la raíz de este flujo siempre está dentro. Es una ordenación interna de la conciencia. Csikszentmihalyi demostró que las personas capaces de controlar su experiencia interna pueden determinar la calidad de su vida, lo que corresponde exactamente a la ley principal de Hael. Si nos remitimos al mundo de los grandes logros, veremos que esta filosofía es un estándar tácito para quienes alcanzan la cima. Michael Jordan, el mejor baloncestista de todos los tiempos, hablaba de su capacidad para visualizar cada lanzamiento incluso antes de salir a la cancha. Creaba la realidad en su imaginación con tal precisión que al cuerpo físico solo le quedaba ejecutar lo predestinado. Kobe Bryant y su famosa mentalidad Mamba se construyeron sobre un control absoluto del diálogo interno. Bryant pasaba horas meditando y estudiando su mente, comprendiendo que el juego se gana o se pierde en la mente mucho antes de la sirena final. En el mundo de los negocios, estos principios se observan en las figuras más influyentes de la actualidad. Jeff Bezos, creador de Amazon, es conocido por su principio del día 1 y su capacidad para mantener una visión a largo plazo a pesar de cualquier tormenta externa. Esto es la retención de la imagen mental de la que Hael escribió como clave del éxito.
Elon Musk utiliza el método de pensamiento desde los primeros principios, que es esencialmente un rechazo a copiar las consecuencias externas y un retorno a la causa fundamental de las cosas. Warren Buffett a menudo habla de un marcador interno, la capacidad de evaluarse a sí mismo y sus acciones no por la opinión de la multitud, sino por sus propios estándares internos. Esta es la forma más elevada de lealtad al mundo interior como única causa. Incluso en la ciencia fundamental encontramos confirmaciones de esta conexión indisoluble. En 1982, el físico Alain Aspect realizó un experimento que confirmó el entrelazamiento cuántico. Demostró que las partículas pueden influirse mutuamente de forma instantánea a cualquier distancia, sin intercambiar señales físicas. Esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión del espacio y el tiempo, insinuando que todo en el universo está conectado a un nivel profundo e invisible. Ajael lo entendió intuitivamente, afirmando que tu pensamiento entra instantáneamente en resonancia con la mente universal, provocando cambios en la materia. Sin embargo, el dominio de este poder conlleva peligros, de los cuales es necesario advertir a todo aquel que se embarque en este camino. La mayor trampa es el positivismo ingenuo, o lo que en la cultura moderna se llama pensamiento mágico. Muchas personas, al leer versiones simplificadas de las ideas de Jael, como el libro y la película El Secreto de 2006, caen en la ilusión de que basta con desear para obtener lo deseado. Ignoran la disciplina, el esfuerzo y, lo más importante, la ley de causa y efecto. Ajael nunca dijo que el pensamiento reemplaza la acción, dijo que el pensamiento determina la calidad y la dirección de la acción. El pensamiento mágico es un intento de engañar al universo, de obtener la consecuencia sin crear la causa. Esto conduce a una profunda decepción y negación de la realidad. Cuando una persona ignora los hechos de su situación actual, intentando superponer afirmaciones sobre ellos sin cambiar las creencias profundas, crea un conflicto interno que solo agrava la situación. Otro peligro es la espiritualidad tóxica o el bypass espiritual. Esto es el uso de ideas sobre el mundo interior como una forma de evitar la responsabilidad por sus acciones en el mundo exterior. Ajael enfatizaba que el verdadero maestro de la llave es aquel que se mantiene firme en la tierra, pero cuya cabeza toca las estrellas. La negación de la realidad, la supresión de emociones negativas en lugar de su transformación y la espera de milagros instantáneos sin disciplina interna son un camino seguro hacia la crisis psicológica. Recuerda que el sistema de la llave maestra fue prohibido en 1933 no porque ofreciera milagros fáciles, sino porque daba a las personas una herramienta de poder real sobre sus vidas, y el poder siempre exige responsabilidad. Si utilizas este conocimiento para intentar manipular a otros o para satisfacer un ego momentáneo, la ley de Jael operará en tu contra. Mucho atrae así aún más, y si la base de tu búsqueda es la codicia o el miedo, solo aumentarás la magnitud de tu codicia y de tu miedo. Ahora que has comprendido la magnitud y seriedad de esta enseñanza, pasamos a la parte práctica. Este es un protocolo de 30 días que transformará el conocimiento teórico en tu fundamento biológico. Estas técnicas requieren precisión en la ejecución e inquebrantable regularidad. Primera técnica: absoluta inmovilidad. Es la continuación de la primera lección de Jael. Durante los primeros 7 días, debes sentarte en una habitación tranquila de 15 a 30 minutos. Espalda recta, manos sobre las rodillas, ojos cerrados. Tu tarea es lograr la completa inmovilidad física. No rascarte, no ajustar la ropa, no cambiar de postura. Notarás cómo el cuerpo comienza a rebelarse, enviando falsas señales de incomodidad. Es el momento de la verdad. Debes darte cuenta de que no eres tu cuerpo. Eres el amo y el cuerpo es el instrumento. Al cuarto o quinto día sentirás una extraña sensación de ligereza, como si los límites del cuerpo comenzaran a disolverse. Esto es una señal de que has comenzado a tomar el control del plano físico. Segunda técnica: teatro de la mente o ensayo mental. Comienza a partir de la segunda semana, inmediatamente después de 10 minutos de inmovilidad.
Durante 10 minutos visualiza un objetivo específico, pero no como una imagen estática, sino como un proceso vivo. Si aspiras a la libertad financiera, no imagines un fajo de billetes. Imagina cómo firmas un contrato importante, siente la textura del papel, el olor de la oficina, la confianza en tu voz. Debes activar los 5 sentidos. Las investigaciones modernas muestran que el cerebro no ve diferencia entre un evento real y uno imaginado con detalle. En ambos casos se activan los mismos circuitos neuronales. Después de 14 días de esta práctica, notarás que en la vida real tus acciones se han vuelto más precisas y seguras. Tercera técnica, codificación de la subdominante o afirmación consciente. Esto no es una simple repetición de frases. Elige una afirmación que sea directamente opuesta a tu miedo principal. Por ejemplo, poseo el poder de crear mi realidad. Repítela lentamente, sincronizándola con tu respiración durante 5 minutos por la mañana y 5 minutos antes de dormir. Lo importante no es la cantidad de repeticiones, sino la resonancia emocional. Debes sentir la verdad de estas palabras con cada célula de tu cuerpo. Al 10.º día, te darás cuenta de que este pensamiento surge en tu conciencia automáticamente en momentos de estrés. Esto significa que una nueva autopista neuronal se ha formado. Cuarta técnica, auditoría de gratitud. Por la noche, antes de dormir, durante 5 minutos, anota en un diario especial 5 eventos del día por los que estés agradecido. No debe ser una formalidad. Encuentra algo profundo. La gratitud es la herramienta más poderosa para reconfigurar el sistema reticular activador del cerebro. Hale afirmaba que el reconocimiento del bien ya poseído es una demanda legítima para recibir más. Después de 21 días, descubrirás que el mundo que te rodea literalmente ha comenzado a cambiar. Empezarás a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Quinta técnica. Cambio de enfoque. Durante el día, tan pronto como te sorprendas con un pensamiento negativo, crítica o miedo, debes pronunciar instantáneamente la palabra alto en tu mente y cambiar tu atención a tu respiración o a un objeto en el espacio. Este es un ejercicio para desarrollar el músculo mental. Aprendes a ser el guardián de las puertas de tu conciencia. Sentirás el efecto ya al 3.er día. Te volverás menos reactivo y más sereno. Sexta técnica, silencio exterior. Dedica 1 hora al día en la que no hables, no uses el teléfono y no consumas ninguna información. Es tiempo de silencio. Hale daba una enorme importancia a la preservación de la energía psíquica. La locuacidad y el ruido informativo constante dispersan tu fuerza creativa. Durante esta hora, simplemente observas el mundo. Al final del ciclo de 30 días, esta hora se convertirá para ti en el momento más productivo del día, cuando llegan las más profundas revelaciones. Séptima técnica, integración de la acción. Cada día, realiza una pequeña acción que confirme tu nueva realidad. Si estás entrenando la conciencia de la abundancia, ayuda a alguien de forma anónima o cómprate algo de mejor calidad de lo habitual. Esta acción es el sello que pones en tus pensamientos, informa a tu subconsciencia que los cambios son reales. Este protocolo de 30 días no es un ritual mágico, es un método científico para reprogramar tu ordenador biológico y mental. Tomas el control de tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos de forma consistente. Dejas de ser la consecuencia y te conviertes en la causa. Resumiendo la primera lección del sistema de la llave maestra, podemos expresar su esencia en una frase. Tu vida exterior es una fotografía exacta de tu estado interior, manifestada en el lienzo del tiempo. La mayoría de la gente pasa toda su vida retocando la fotografía, sin comprender que necesita cambiar el negativo. Charles Hale nos abrió la puerta al laboratorio donde se forja el destino. Demostró que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de poder, que la inmovilidad no es debilidad, sino la forma más elevada de control, que el pensamiento no es una sombra, sino el único material de construcción real del universo. En la próxima lección profundizaremos aún más. Analizaremos el mecanismo de funcionamiento de la subconsciencia, ese gigantesco reservorio de energía que o bien trabaja para ti,
transformando tus sueños en realidad con la precisión de un reloj suizo, o bien sabotea cada una de tus iniciativas si no conoces las reglas del juego. Aprenderemos cómo exactamente el pensamiento se convierte en materia a nivel biológico y cómo borrar viejos programas que se han transmitido en tu familia de generación en generación. Por ahora, vuelve a tu habitación, siéntate en el silencio, logra la inmovilidad. Siente cómo, más allá del ruido de tus pensamientos y el latido de tu corazón, pulsa la gran mente creativa de la que eres parte. Tienes la llave en tus manos y depende solo de tu disciplina si te atreves a girarla en la cerradura. Recuerda, el mundo no te da lo que quieres, el mundo refleja lo que eres. Sé la causa y las consecuencias no se harán esperar. Tu viaje hacia la llave maestra solo comienza y en este silencio, en este momento de paz absoluta, ya estás empezando a reescribir la historia de tu vida. La luz que has encendido dentro inevitablemente iluminará todo lo que te rodea por fuera. Tal es la ley, y es tan inmutable como el movimiento de los planetas y las mareas de los océanos. Sé fiel a esta ley, y la ley te será fiel.